Queremos ahondar un poquito más sobre quién fue José María Morelos y Pavón. Por ello ya tenemos en la línea telefónica a Juan José Landa Ávila. Él es un historiador que nos escucha, nos ve allá en Cuernavaca y con quien ya tenemos contacto. Juan José, buenos días. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes, mis amigos, y al auditorio que nos escucha. Es importante dejar constancia y entender la figura de José María Morelos y Pavón, un héroe insurgente del cual hay que reconocer muchas cosas, ¿no? Sí, claro, fue el sucesor de Miguel Hidalgo, el que continuó con la lucha libertaria, independientemente de que destacó como un estratega militar sin haber estudiado milicia, independientemente por sus ideales, fundó las bases de la nación mexicana. A él se le debe la estructura de la nueva nación mexicana, que en la Guerra de la Independencia él, junto con otros compañeros ilustres que lo apoyaron, organizaron el primer Congreso Constituyente, sí, que fue donde nace la nación mexicana y donde Morelos da a conocer sus sentimientos de la nación, que fueron pues la base de la primera Constitución mexicana. Sin duda ninguna, y es un héroe, diríamos, del que más se ha hablado, ¿no? Hay programas especiales, hay películas incluso de este hombre que, siendo un cura, siendo un religioso, se sumó a esta guerra de independencia. ¿Cómo pudo conciliar, Juan José, su condición eclesiástica con la, pues, convencional, con la lucha por la guerra de independencia, donde había que, pues, morir o matar? Sí, bueno, mira, lo que pasa es que, pues, él era de origen humilde, y pues a los 10 años de edad quedó huérfano de padre, de abuelo, y pues se hizo cargo de su madre, de su hermana. Entonces tuvo que trabajar de arriero 10 años, 11 años, y con sus ahorros entró a trabajar de cura y se ordenó de sacerdote. Entonces, como él vivió en carnes propias todas las injusticias de las autoridades virreinales, porque hay que estar conscientes y reconocer que las autoridades que gobernaban en la época virreinal era un régimen de dictadura, ¿sí? Era un régimen de dictadura, un régimen de explotación, de despotismo, de explotación, de represión. Entonces él vivió en carne propia eso como sacerdote, y eso fue lo que lo impulsó a adherirse al movimiento de Miguel Hidalgo de Costilla, quien había sido su maestro en el colegio de San Nicolás Obispo en Valladolid. Entonces él se le pone a las órdenes en el pueblo de Indaparapeo, que está cerca de Valladolid, y se ofrece a apoyar a Morelos como capellán. Pero Hidalgo, como lo conocía muy bien, le dijo: no, mi joven Morelos, yo no necesito un capellán, yo necesito un general para que levante la insurrección en el sur de la Nueva España. ¿Qué tema ese, no? No necesito un capellán, sino un general. Y así fue, bien que supo visualizar Hidalgo las cualidades de este hombre, que por cierto, ¿de dónde abreva, de dónde le surge esa inspiración? Porque hay que recordar que el propio Miguel Hidalgo pues lanza vivas a Fernando VII, de alguna manera sugiriendo que la idea no era ser un país independiente, y Morelos cambia totalmente esa idea, ¿no? Exactamente. En un principio los caudillos insurgentes como Hidalgo, Allende, Aldama, Ignacio López Rayón y hasta Morelos, en un principio apoyaban la idea de que
apoyar la figura del emperador Fernando VII, que era preso de los franceses allá en España, se iban a adherir más españoles peninsulares al movimiento de independencia y a la vez los criollos, pero ya después Morelos es el primero de todos el que rechaza la figura de Fernando VII. Sí, dijo no, Fernando VII está preso de los españoles, abdicó, nosotros ya no tenemos rey, entonces vamos a aprovechar para hacer la independencia a través de esta Guerra Santa. Así es, y bueno, ya conocemos algunos de los pasajes, algunas de las situaciones, el sitio de Cuautla, que lo inmortaliza aquí en Morelos, justamente nuestro estado lleva su nombre por él, justamente, y me gustaría preguntarte dos cosas más. La primera, se habla mucho de los hijos que tenía José María Morelos y Pavón, a pesar de ser un sacerdote. ¿Su familia ha perdurado? ¿Sabemos algo de sus hijos? Sí, mira, sí hay descendientes de Morelos, ¿cómo no? Claro que sí. Es más, yo conozco a uno, me lo presentó el doctor Jorge Ganem en una ceremonia que hicimos sobre Morelos en el 2018, parece que por ahí conocí a un joven que es descendiente de Morelos. Mira, Morelos tenía una personalidad polifacética, ¿no? Por ejemplo, como sacerdote y que se convirtió en guerrero, pues es increíble imaginar que se haya convertido al mismo tiempo en un guerrero sanguinario, ya porque Hidalgo y Morelos fueron la reencarnación del dios Huitzilopochtli, o sea, fueron unos guerreros sanguinarios, porque Hidalgo dijo que la independencia solo se iba a ganar a través de la guerra, y fue una guerra a muerte, ¿sí? Entonces, Morelos, a la vez, como ser humano, pues violó los votos del celibato y pues tuvo varias mujeres. A Morelos se le reconocen 7 hijos, sí, 7 hijos, y su primer hijo fue el famoso Juan Nepomuceno Almonte, que después en la época de la Reforma resultó un traidor, ¿sí? Pero Morelos fue otro aspecto de Morelos que no se conoce. Por ejemplo, él fue un apóstol del guadalupunismo, un apóstol de la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Porque él como Hidalgo enarboló la bandera de la Virgen de Guadalupe como estandarte de los insurgentes, ¿sí? Entonces, son aspectos de la dualidad de la personalidad tanto de Hidalgo y de Morelos. Qué interesante, qué interesante. Y la segunda pregunta, Juan José, es algo que también poco se sabe, el sufrimiento, por lo menos así lo hemos visto en algunos documentales, el sufrimiento de que pues lo degradan por parte de la iglesia, no le permiten muchas cosas que ahí tenía como sacerdote, diríamos, de ser considerado, lo fusilan incluso de espaldas, según hemos escuchado en documentales, pues eso fue muy fuerte para él, fue algo que ya en sus últimos momentos, pues incluso le decían que se retractara, que diera marcha atrás, en fin, pero esta parte íntima de este hombre, que este personaje, de este héroe, que lo vemos hoy como un hombre en sus últimos momentos, ¿qué sabemos? ¿Si realmente fue muy dolorosa esta separación de la iglesia? Sí, mira, para mí lo más triste de la vida y obra de Morelos es hablar de su muerte. Es muy triste, ¿no? Fue muy triste. Desgraciadamente Morelos, en su última campaña, pues cayó en desgracia, pues porque cometió el error, como todos los
seres humanos cometemos errores, todos, ¿sí? Así como Hidalgo cometió el error de no tomar la Ciudad de México cuando la tenía en sus manos, Morelos cometió el error de atacar Valladolid, ¿sí? Donde fue derrotado por Agustín de Iturbide y Ciriaco de Llano. Ese fue el gran error y ahí cayó en desgracia, ¿sí? Pero a pesar de que cayó en desgracia y todo de 1814 y 1815 fue una etapa de vicisitudes, ¿sí? Aún así lograron proclamar la Constitución de Apatzingán. Ya después cayó prisionero en Temalaca, donde fue conducido preso a las autoridades virreinales de la Ciudad de México y sometido a un juicio, ¿sí? Donde le imputaron más de 20 delitos, ¿sí? Como traidor del rey, traidor de la religión, y claro, como tú dices, fue degradado, pero lo más triste de su proceso fue que fue sometido a torturas psicológicas, ¿sí? A torturas psicológicas, y es bien triste eso, entonces inclusive el tribunal del clero le raspó las palmas de las manos para como un escarmiento, ¿no? Entonces lo declararon hereje. 4 tribunales lo juzgaron, el tribunal de la Santa Inquisición, el tribunal del Ejército, el tribunal de la Iglesia y el tribunal del virrey, ¿sí? Y finalmente pues fue declarado culpable, ¿sí? Y sentenciado a morir fusilado, ¿sí? Y como tú bien dices, murió fusilado de espaldas, porque así se fusilaban a los traidores, ¿sí? Afortunadamente Morelos no fue decapitado como Hidalgo, como Allende, como Albasolo y Aldama, ¿sí? Respetaron su cuerpo, ¿sí? Lo asistió en sus últimos minutos de su vida el padre José María Salazar, quien le brindó los sacramentos y le dio cristiana sepultura, ¿sí? Pero siempre Morelos, hasta el último momento de su vida, fue un hombre fuerte, sí, y quiero decirte ya para finalizar que a pesar de que murió Morelos y que el gobierno virreinal creía que con su muerte iba a acabar el movimiento de insurgencia, estaban equivocados, porque Morelos dejó a varios de sus subordinados que continuaron con la lucha. Uno de ellos, pues Vicente Guerrero, y otro Nicolás Bravo, sí, que en el sur del país continuaron con la lucha, sí, con los ideales de Morelos, y por el otro lado Guadalupe Victoria, sí, y otros más, sí. Y entonces Morelos dejó una semilla que fue potente, sí, que inclusive tú sabes que Guerrero, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo llegaron a ser presidentes de la República. Entonces aunque sea por un tiempito, pero sí. Sí, entonces Morelos nos dejó un gran legado, sí, la verdad. Sin duda ninguna, por ello era importante reconocer, revisar la historia, y ha sido un gusto, Juan José, hablar contigo acerca de este gran personaje de la historia de México. Gracias por esta llamada. ¿Quieres comentar algo más? Yo ya para terminar rápidamente los invito a la conferencia que voy a dar hoy en Cuernavaca a las 7 de la tarde. Están cordialmente invitados en el Museo de la Ciudad. Voy a dar una conferencia sobre la vida y obra de José María Morelos y Pavón. Están cordialmente invitados. ¿En dónde? En el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en donde antes era el ayuntamiento. Ah, ok. A las 7 de la tarde de hoy. No, a las 7. Ajá, a las 7. A las 7 de la tarde de hoy, viernes 30,
por invitación del alcalde José Luis Urriostegui, voy a dar esta conferencia sobre la vida y obra de José María Morelos y Pavón. Perfecto, nos parece muy bien. Ahí está la invitación cordialmente abierta. Invitados. Muy amable por la invitación. Ojalá nos podamos ver por ahí. Gracias, Juan José. Les mando un abrazo a todos en el auditorio. Muchas gracias. Igualmente, excelente día. Gracias. Bueno, pues ahí tiene a Juan José Landa Ávila, cronista, historiador y además escritor.